Hola, esto es NTV Info. Mi nombre es Carlos Bedoya y hoy vamos a hablar de la importancia de cobrar impuestos justos a las corporaciones. Esto que parece lógico para que los estados puedan, vía el gasto público, reducir las diferentes desigualdades en la sociedad, siempre ha sido puesto en cuestión, pero especialmente ahora que el presidente Donald Trump de los Estados Unidos plantea un gran recorte impositivo. Para hablar de este tema nos acompaña el especialista argentino Adrián Falco. Empezamos. Bien, ya nos acompaña aquí Adrián Falco, él es sociólogo argentino, es actual coordinador del área de justicia fiscal de Latindad y también secretario ejecutivo de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, un espacio que reúne un conjunto de organizaciones en toda la región que, digamos, luchan porque las empresas, especialmente transnacionales, las corporaciones, paguen los impuestos que deben y no se lleven la plata, no la fuguen a paraísos fiscales, guaridas fiscales, como también las conocemos. Bienvenido, Adrián, gracias por estar aquí. Gracias. Y arrancamos de frente por las medidas o los anuncios del presidente Trump, sobre todo a lo largo de su campaña electoral. Él ha hecho anuncios que parecieran interesantes, ¿no? Cuando dice vamos a dejar de gravar o vamos a dejar de cobrarles impuestos a las pensiones de los jubilados o a las propinas que dejan en los restaurantes para que en Estados Unidos están grabadas con impuestos, para que los trabajadores tengan más dinero. Uno podría decir, qué interesante, ¿no? Entonces esto es ponerle plata en el bolsillo de la gente. Pero, ¿qué hay detrás de esto? A ver, explícanos estos recortes impositivos que quieren hacer y si realmente van a hacer esos recortes o detrás hay alguna trampa. Bueno, gracias Carlos por la invitación a NTV Info. Sí, como bien lo estás planteando, por un lado el gobierno de Trump quiere revitalizar un poco el paquete de medidas que sacó en el 2017, que vencieron el 31 de diciembre del 2024, y ahora vuelve a la carga con un nuevo paquete de medidas de recortes de impuestos. Y como bien decís, algunos de ellos están orientados a dejar de gravar las propinas, también las horas extras, también lo que pagan los ancianos por la seguridad social, por las prestaciones sociales, que cerca del 40-50% de los ancianos en Estados Unidos paga impuestos sobre eso. Y como bien decís vos, a priori parecen ser buenas medidas, porque además vienen acompañadas de dos medidas más que son, parecería ser medidas que favorecen y que van en contra de los ricos, que es primero gravar las ganancias que tienen los dueños de los equipos deportivos, reducir impuestos para los productos que se fabriquen en los Estados Unidos. Trump nos tiene acostumbrados a esto, ¿no? Genera como grandes paquetes en donde va colocando medidas que favorecen a diferentes sectores. Pero esto es en la teoría, porque en la práctica, ya lo vimos en el 2017, esa ley fiscal de 2017 terminó favoreciendo a los más ricos, fue tremendamente cara para el erario público de los Estados Unidos y totalmente alejada de lo que había sido sus promesas de campaña. Lo que hoy Trump tiene es para explicar un poco cuál es el proceso que viene de ahora en más con estas cosas que Trump dice permanentemente. Lo que Trump tiene hoy es la aprobación de una resolución presupuestaria. Esta resolución presupuestaria le dice a Trump, ok, el recorte de impuestos va a estar en el orden de los 4.5 billones de dólares. Pero... billones de dólares. Billones de dólares. O sea, millón de billones. Okay. Exactamente. Pero esta resolución presupuestaria solo implica cuánto. No implica ni el cómo ni el dónde. ¿Qué significa esto? Que le dicen a Trump, podés recortar esta cantidad de dinero, pero después los comités, no el Partido Republicano, los comités, el Congreso le tiene que decir a Trump de dónde va a sacar o de dónde puede recortar, más allá de lo que él haya planteado. De dónde puede dejar de cobrar, digamos, ¿no? Porque es menos plata el presupuesto público.
Exactamente. Y ahí es donde me parece a mí que se va a construir, se va a consolidar el verdadero caballo de Troya de Trump. Porque seguramente deje el recorte de grabar las horas extras, quizás deje el recorte de grabar la seguridad social para los ancianos, pero no me cabe ninguna duda que va a volver a la carga nuevamente con rebaja a las corporaciones, rebaja a los más ricos, como fue la ley del 2017. Y de esto, a mí me parece que lo más perjudicial, sobre todo en esta coyuntura que estamos atravesando a nivel global, es la de reducir los impuestos para los productos que se fabriquen en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que Trump dice es, vengan a producir acá, les vamos a cobrar los impuestos más bajos del mundo. ¿Qué significa eso? Bueno, ni más ni menos que revitalizar, inyectarle un poco de músculo al race to the bottom, a la carrera a la baja. Otra vez, ir en contra del impuesto mínimo global, revitalizar esta carrera a la baja, poner otra vez a los países a competir de manera desleal. Y eso baja más impuestos para atraer las inversiones. Exactamente, y eso es tremendamente perjudicial, sobre todo para América Latina y el Caribe. Eso es un poco lo que propone Trump en estos recortes de impuestos y cuál es el verdadero interés detrás. Bueno, es reducir los impuestos para que las empresas fabriquen en los Estados Unidos y que el resto del mundo se arregle. Eso es tremendamente perjudicial para América Latina. Sí, y en campaña lo escuchábamos, ¿no? Él decía, voy a reducir los impuestos y voy a subir los aranceles. Entonces voy a compensar de esa manera, ¿no? Subiendo, y lo estamos viendo, por lo menos la parte de subir aranceles, esa parte la está haciendo con distintos países, con los que ha evaluado que tienen una balanza comercial deficitaria y también negociado otras cosas. Pero, en fin, ahora esto es coherente con el retiro de Estados Unidos de la Convención Fiscal de Naciones Unidas, ¿no? Durante años se había tratado de generar un organismo multilateral que ve el tema tributario, ¿no? Porque para el comercio tenemos la OMC, para la salud tenemos la OMS, para la educación tenemos UNESCO, para la infancia tenemos UNICEF, y así hay distintas agencias mundiales cuando la problemática es global, ¿no? Y está normalmente en el marco de Naciones Unidas, pero para el tema de impuestos, que hace tiempo se planteaba el cuerpo fiscal, el organismo fiscal internacional, sobre todo porque las transnacionales operan en distintos países, las mismas empresas en distintos países, ¿no? Entonces, para controlar un poco esa movida, se planteaba y se logró el año pasado avanzar mucho en esa convención con apoyo de México, de Brasil, de Chile, Colombia y el África, de los países africanos, incluso el propio Estados Unidos. Y llega Trump y se retira. Entonces, que esta decisión de retirarse también es coherente con lo que está planteando Trump. ¿Cómo ves tú eso? Sí, sin dudas hay una relación directa entre estos planteos de Trump y su alejamiento de los espacios en donde se dan algunos procesos globales que son realmente importantes, sobre todo, y refiriéndonos puntualmente al de Naciones Unidas, para América Latina y el Caribe, para el sur global, en realidad, es un espacio sumamente importante. Por años, la sociedad civil, los gobiernos del sur global han peleado por tener un espacio, una silla dentro de la OCDE, que es en donde parece que se dirimen todas las cuestiones vinculadas con la tributación internacional, y se nos ha negado permanentemente ese espacio. Y hoy, Naciones Unidas, de alguna manera, nos muestra que es posible discutir sobre la gobernanza tributaria a nivel global en igualdad de condiciones. Pero Trump está en una lógica de dinamitar puentes, siempre ha sido así, y ahora también, y que Estados Unidos se haya levantado de la convención fiscal, como lo hizo en febrero pasado, bueno, da cuenta de alguna manera cuál es la mirada de la política de Trump frente a los procesos globales. Y no es solamente se retiró de la convención, porque uno podría decir, bueno, está en una lógica de baja de impuestos y forma parte de una convención que busca cobrar más impuestos, tendría cierta lógica. Pero Trump también se alejó de los procesos relacionados con el clima dentro de Naciones Unidas, relacionados con la salud dentro de Naciones Unidas, ni hablar de los procesos fiscales de la OCDE, en donde también se retiró. Pero no solamente se retira, sino que lo que busca es
romper el espacio. Están en esa lógica de me voy, pero me llevo a alguien. Y en Naciones Unidas lo hemos visto en febrero, cuando los enviados de los Estados Unidos se levantaron y se fueron con esta idea de, bueno, a ver quién nos sigue, y realmente no lo siguió nadie. Eso fue una muy buena noticia. Ningún país siguió a los Estados Unidos para romper la convención. ¿Qué significa esto? Bueno, que quieren dar el debate. Y eso para nosotros, digo, los países del sur global y sobre todo la sociedad civil, es sumamente importante. Porque vemos cómo Nigeria lidera este espacio desde el sur global, cómo los países como Colombia, como Brasil, como Chile, como Honduras, también están trabajando casi de manera articulada. Bueno, creo que hay un crecimiento en esos países en relación al rol que juegan los Estados Unidos y a este enfrentarse a ciertas lógicas que viene manejando Trump de dinamitar absolutamente todo y apartarse de los procesos. Lo bueno también es que esto se da en una introducción dentro de lo que fue el trabajo dentro de Naciones Unidas, de no introducir las decisiones por consenso. Porque si hubiésemos introducido, y digo hubiésemos porque Latindad y la Red de Justicia Fiscal han estado dando los debates ahí también dentro de la convención, si se hubiese introducido la decisión por consenso, bueno, la salida de Estados Unidos hubiese resultado un problema. Entonces ahora cada país puede decidir por sí mismo si se quiere ir o se quiere quedar, pero no se depende de un solo país para continuar. Así que eso es una buena noticia. O sea, no se ha roto la convención con la salida de Estados Unidos. No, en absoluto, está más viva que nunca. De hecho, ahora hay 3 reuniones más este año, la siguiente es en agosto. Está más viva que nunca a pesar de los Estados Unidos. El problema es que, bueno, hay que ver quién sigue a Trump con toda esta locura de volver con el race to the bottom, la carrera a la baja, obligar a Europa a rearmarse y a entrar en una fase de total austeridad. Bueno, se disparan muchas cosas, pero en lo que refiere a la Convención Fiscal de la ONU, está más viva que nunca, y los Estados Unidos, a pesar de Trump, de hecho nosotros hemos hecho un artículo desde Latindad que se titula algo así, ¿no? La convención continúa a pesar de Trump. Así que eso es una buena noticia. Claro, porque en esta convención, pues, un poco para la gente interesada en estos temas, ahí se va a discutir cosas como cómo le cobras impuestos a la economía digital, ¿no? Cómo le cobras impuestos a Spotify, cómo le cobras impuestos a Netflix, cómo le cobras impuestos a Uber, cómo le cobras impuestos a los servicios streaming y a las distintas plataformas digitales que se manejan desde los centros, digamos, financieros del mundo, desde las capitales del norte global y que brindan servicios a todos lados y no están pagando impuesto a la renta. Aquí en Perú, desde donde grabamos NTV Info, por ejemplo, ya se está cobrando, pero impuestos indirectos, es decir, impuestos que son a la venta del servicio y que finalmente lo termina pagando el consumidor, y no impuesto a la renta sobre la economía digital, que la tiene que pagar pues el que hace millones de millones vendiendo publicidad en YouTube o estando o los dueños de Uber, los dueños de Cabify, de todas estas empresas o de también los servicios de delivery que se piden por aplicación y que normalmente funcionan desde Londres, desde Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la convención. ¿Qué más se discute en esa convención? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tenemos que defenderla? Bueno, la agenda de la convención es bien ambiciosa, pero básicamente motorizada por los países del sur global. Una de las recomendaciones que se ha hecho ahora en febrero, cuando se decretaron dos protocolos de actuación. Uno de esos protocolos es un protocolo vinculado con la economía digital, es decir, lo que bien decías vos, Carlos, de cómo grabar a la economía digital, y el otro tiene que ver con la resolución de disputas, algo que había caído en el seno de la OCDE y que
de alguna manera se estaba discutiendo ahí dentro. Bueno, entonces ahora Naciones Unidas empieza a discutir este tema de resolución de disputas, pero la agenda es mucho más grande. Ojalá que en los próximos meses, cuando se empiece a discutir ahora en agosto también el contenido de ese trabajo, no olvidemos que en un par de semanas se vienen las reuniones de los comités de expertos en tributación de Naciones Unidas. Ahí se va a discutir gran parte de lo que después va a ser el contenido con lo que va a trabajar la convención. Es importante básicamente porque es un espacio en donde los países del sur global están en igualdad de condiciones con los países del norte global. Algo que dentro de la OCDE no sucede. La OCDE dicta sus normas. Para los que no conocen demasiado, la OCDE es el G7 y algunos más. Son los países más poderosos de la Tierra. Ellos dictan sus propias normas. El club de los ricos, ¿no? El club de los países ricos, digamos. Exacto. Dictan su propia normativa en términos tributarios y el resto de los países, convidados de piedra, firman y todo continúa como si nada. Hoy tenemos un espacio realmente democrático dentro de las Naciones Unidas para poder discutir en igualdad de condiciones. Nigeria discute con el Reino Unido, Argentina, que ha hecho un papel desastroso, discute con Francia, o Colombia discute con Rusia. Digo, hay un espacio realmente democrático en donde cada país presenta su posición y en la mayoría de los casos los países del sur global son mayoría, con lo cual eso nos da una cierta ventaja respecto de lo que se puede discutir ahí dentro y de las posibilidades de éxito que puedan tener los países del sur global dentro de la convención. Claro, es importante porque, por ejemplo, no sé, pues hay empresas transnacionales que operan en nuestra región que tienen o sea, tienen más plata que lo que tiene un país entero, ¿no? Uh-huh. Entonces, como un país, no sé, Perú, Ecuador, Bolivia, de manera aislada, Honduras, no sé, los países de Centroamérica, pueden lidiar con estos animales globales que tienen más plata que sus presupuestos públicos, y poder regularlos, ¿no? Tienen mucho poder, mucho manejo de prensa, mucho manejo de influenciadores, muchos legisladores incluso, pueden intervenir en campañas políticas, sea todo lo que es la puerta giratoria. Entonces, la única manera es estar unidos y, digamos, tener un espacio donde la multilateralidad pueda funcionar como un contrapeso al enorme poder que tienen las corporaciones, que además tienen todos unos esquemas, estudios de abogados de primer nivel que trabajan todo el día para no pagar los impuestos que deberían. Y en esa medida yo te pregunto, en América Latina pues hay esfuerzos también, ¿no? Está la plataforma de tributación internacional que se creó hace un par de años. ¿Cómo va a ser impactado en todo caso esta articulación? Porque Trump ha venido a patear esta agenda que la llama incluso dentro de toda la agenda woke, ¿no? Que no quiere. En Argentina lo mismo, Milei está muy alineado con Trump y decir no cobremos impuestos a las empresas porque es una ideología, ¿no? Es la inversión, viene, mete plata y ahí se genera, ¿no? Entonces no es necesario que el Estado intervenga, no es necesario que el Estado cobre impuestos. Entonces, ¿cómo se va a financiar un conjunto de cosas que la inversión privada no tiene por qué financiar y no va a financiar, ¿no? El objetivo de las empresas no es un objetivo de bienestar común, es un objetivo de maximización de utilidades y está bien, pero los estados no pueden abdicar de su responsabilidad. ¿Cómo es tu visión de eso? Bueno, aprovecho para recomendar un estudio de Latindad que se llama Privilegios a cambio de nada, en donde terminamos de derribar ese mito, el mito de la inversión viene porque bajamos los impuestos. En ese estudio está derribado ese mito porque las grandes empresas, cuando invierten en nuestros países, no se fijan si van a pagar muchos o pocos impuestos. Cuando una empresa va a invertir, ya sabe qué impuestos va a pagar, ya sabe por qué canales va a reducir su parte de impuestos a pagar en un país, para pagar en un paraíso fiscal, y lo que lo mueve es la posibilidad de ganar o no ganar. Vamos a poner el caso de Perú. Si los commodities están en un precio muy elevado, habrá más empresas que inviertan en minería, independientemente de los impuestos que paguen, porque su planificación fiscal está hecha en función
de utilización de paraísos fiscales, con lo cual, como decía esto que repetimos habitualmente, un ex secretario del Tesoro norteamericano, cuando le preguntaron si tenía alguna medida en relación a baja de impuestos para empresas, este ex secretario del Tesoro dijo, bueno, miren, yo soy empresario y la verdad que a mí nunca me interesó que me regalaran exoneraciones. Si me las quieren regalar, bienvenido, pero yo ya sé cuánto voy a invertir y cuánto voy a ganar, independientemente de si me bajan o no me bajan los impuestos. Claro. Entonces, un poco esto que estoy contando está muy bien detallado en ese estudio, en donde no solamente se analiza cuántos impuestos pagan las empresas, sino también cuál fue la tasa de inversión en relación a la ganancia posible. Y eso da cuenta un poco de que las empresas no miran cuántos impuestos les van a cobrar, porque eso ya lo tienen previamente determinado. Si invierten es porque saben que van a pagar pocos impuestos, y si después vienen regalos con exoneraciones, mucho mejor, tal como lo decía el secretario del Tesoro. En relación al impacto de estas medidas en la economía latinoamericana, yo creo que América Latina ha empezado a dejar de ser un espectador en todo esto. Está tratando de jugar con nuevos socios, ni hablar de China, pero está tratando de empezar a jugar con nuevos socios en el marco de ver si se materializan o no las amenazas de Trump, ¿no? El tema de los aranceles, el tema de deportaciones, el canal de Panamá, bueno, cómo se posicionan las economías europeas en relación a esta amenaza de Trump de paguen su parte justa de defensa, ¿no? Pero, por ejemplo, India y Bolivia tienen una relación de socios comerciales muy, muy estrecha. Turquía y Venezuela tienen una relación de socios comerciales muy estrecha. A mí me parece que en ese sentido el juego está bastante abierto en la región. Hay búsqueda de nuevos socios comerciales. Yo esperaría un poco más para analizar un poco el impacto en profundidad de todo esto que está planteando Trump, habida cuenta de que todavía le tienen que aprobar el paquete de recortes. Lo que dice Trump no se convierte en realidad automáticamente. Hay un proceso que se llama democracia, que es el que Trump tiene que atravesar, sobre todo en su país, y una vez que eso pase, bueno, ahí analizaremos un poco más de cerca los acontecimientos, ¿no? Bueno, esperemos que, digamos, ahí la institucionalidad norteamericana también ponga equilibrios, como ha sido en otros casos, ¿no? Donde el Poder Judicial de ese país pone algún tipo de freno, porque sí, efectivamente, este impacto de una reducción brusca de impuestos a las empresas puede incentivar, como bien dices, esta carrera a la baja o revitalizarla, ¿no? Esta carrera a la baja de decir, a ver, ¿quién da menos? ¿No? Y alguien te dice, bueno, me voy de tu país porque en Estados Unidos me van a cobrar menos. ¿Cuánto me ofreces tú? Y finalmente ese cuánto me ofreces tú redunda en el presupuesto público y redunda en que en los hospitales pues no haya el suficiente personal, no haya el suficiente equipamiento o en otros servicios que son fundamentales. Finalmente, Adrián, tú decías, los países de América Latina ya no son un espectador, ¿no? ¿Nos puedes conversar un poquito de la PTLAC, de esta plataforma de tributación internacional? ¿Es efectiva? ¿Están participando? ¿Tiene algunas metas concretas? Entiendo que tú estás ahí en el Consejo Consultivo de Sociedad Civil, estás siguiendo mucho este proceso que fue impulsado por el gobierno de Colombia, especialmente cuando era ministro Ocampo. También creo que Brasil estaba un poquito, o Chile estaba en esa misma onda, ¿no? De tener un organismo regional fiscal, ¿no? Siendo la parte fiscal o el tema tributario, la parte más política de la economía, ¿no? Sí, efectivamente, hay una plataforma, que es la Plataforma Tributaria de América Latina y el Caribe, la PTLAC, que hoy tiene en su presidencia pro tempore a Chile y una presidencia fija, técnica, que en realidad es un asesoramiento técnico, que es de CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es un espacio de intercambio y de análisis de la problemática tributaria a nivel regional de carácter puramente técnico. Con esto obviamente no le quiero bajar el precio, sino decir, le falta, a mi criterio, algo de músculo político.
La PETELAC está trabajando hoy sobre 3 cuestiones que considera centrales, o por lo menos los países que forman parte, que son cerca de 12 países, 13 países. Está trabajando en los temas de progresividad tributaria, es decir, que paguen más los que más tienen. El otro tema que ha tomado es el de impuestos ambientales, impuestos al carbono, a los combustibles fósiles. Otro punto que ha tomado también es el de gasto tributario. Esto es lo que hablábamos recién de las exoneraciones a las empresas. Bueno, ¿cuánto nos cuesta el que las empresas dejen de pagar impuestos por inversiones que en definitiva a veces nunca llegan? Y por último también está tratando de operar como bloque dentro de lo que es la Convención Fiscal de Naciones Unidas. Nosotros ahí estamos como consejo consultivo de la sociedad civil. Hay una pata del sector privado, muy minoritaria, pero está. Y como te decía, es un espacio técnico para discutir cuestiones de índole técnica, donde se hacen análisis, donde se hacen estudios, informes, los países intercambian metodologías. Es muy interesante, sobre todo cómo Chile está llevando la agenda. Pero ahora en mayo la presidencia pro tempore cambia, seguramente caerá en el gobierno de Brasil, que está decidido a continuar con esto, ya lo ha planteado dentro del G20 y quiere continuar también trabajando con temas de tributación. Para nosotros es importantísimo que exista un espacio así, lo hemos buscado siempre. Y que la PETELAC pueda, con el tiempo, tomar algo de músculo político y proyectarse hacia espacios como la CELAC u otros espacios en donde se toman decisiones políticas profundas, yo creo que sería como algo muy valorado por toda la sociedad civil. Por suerte tenemos el espacio que funciona, que nos reunimos habitualmente, en donde los gobiernos, te diría que es el único espacio supranacional en donde tenemos vínculo directo con los gobiernos. Esa es la importancia de la PETELAC. Pero como te digo, hay que empezar a buscar caminos que la unan más a una agenda política, sobre todo porque necesitamos que dialoguen las cancillerías con los ministerios de finanzas, ¿no? A veces hay como un divorcio entre las cancillerías y los ministerios de finanzas. Las cancillerías sí quieren, ¿no? Pero los ministerios de finanzas que están más cercanos a las élites económicas como que no les gusta que se metan en este tema. Exacto. Entonces, digo, como para terminar de completar una vocación integracionista dentro de la región que realmente sea útil, ¿no? Operar realmente como bloque. Ya no existe el operar como un país aislado. Hoy creo que el gran ejemplo de esto es el bloque africano. La Unión Africana es un gran ejemplo a seguir, Creo que América Latina debería mirarse un poco en ese espejo y replicar ciertas buenas prácticas de la Unión Africana para tener una consolidación y un mensaje claro de qué queremos como región en materia de tributación internacional, pero también en materia de integración, ¿no? Pero es un espacio que está funcionando y la verdad que lo valoramos y lo cuidamos mucho. Bien, Adrián, bueno, muchas gracias. Esperemos que efectivamente se logren los acuerdos y los compromisos para que se cobren los impuestos justos, sobre todo a las empresas que más renta generan y se pueda tener pues, los recursos necesarios para protección social, para salud, para educación, para que las personas vayan a un hospital y no falte un tomógrafo, pues, ¿no? Uh-huh. Esté malogrado el tomógrafo, que lo arreglen, que haya un poquito de recursos para el bienestar de la población, que al final es el objetivo. No sé si quieres agregar algo más, Adrián, invitar a las personas, cómo pueden acceder a más información. No, quizás algo que me quedó dando vueltas sobre también el rol que está jugando Europa y con Trump en esta exigencia de aumentar el PBI destinado a defensa, ¿no? Elevar este gasto en defensa al 5% del PBI, que eso va a impulsar a Europa, la va a empujar decididamente a una fase de austeridad para el rearme, sin ninguna duda. Ahí se va a cobrar más impuestos, pero para gastar en
en armamento, ¿no? Que es un No, gasto o sea, totalmente que no tiene retorno, más bien, y que solamente tiene retorno lo que fabrican las armas, ¿no? De eso es lo que se beneficia. bueno, hay ciertos informes que hablan de que aproximadamente 18 países de la Unión Europea no van a poder realizar inversiones en infraestructura social justamente por esto. La guerra les va a generar un déficit enorme y la Unión Europea lo que está pensando hoy es en cómo repartir un presupuesto de 800 mil millones de dólares para reforzar la defensa, para reforzar sus ejércitos. Me parece que ahí hay que mover una campaña del tipo mis impuestos no financian la guerra. Porque Francia va a un camino al recorte del 2% de su PBI, en donde sufre más de educación, porque van a recortar en la educación. España lo mismo. Y esto recién empieza. Digo, hay que poner un ojo en eso, porque también va a impactar de lleno en América Latina. Bueno, vayamos viendo Claro, cómo... porque si vas a reducir los impuestos y encima vas a aumentar el gasto fuerte en defensa, entonces ¿quién paga? ¿No? Pagan los trabajadores, las trabajadoras, pagan la gente, la ciudadanía en general, ¿no? Buen título de esta campaña, Adrián, y bueno, vamos a estar atentos a los siguientes anuncios o medidas que se tomen en Estados Unidos sobre el tema tributario, porque sin duda va a impactar a América Latina si es que comienza o se desata con furia una carrera a la baja, donde los países no les va a quedar otra medida que también bajar impuestos para que la inversión no se vaya o las empresas que ya están acá no digan, bueno, o sea, que me voy. Pero bueno, en fin, también en un contexto donde se tiene que grabar no solamente, o sea, no solo se tiene que pensar en economía digital, ¿no? Sino también en las industrias extractivas. El oro está por los aires ahorita, precisamente. Muchos países están dejando los bonos del Tesoro norteamericano por comprar oro. Y eso trae presiones extractivas, también cómo se les cobra, ¿no? Porque esos dejan bastante daño ambiental y social y finalmente no te dejan un retorno que sea, digamos, que valga la pena, ¿no? Bueno, de esos temas vamos a hablar en algunos otros momentos y esperamos siempre tenerte aquí para hablar del tema. Sí, te doy una primicia. Estamos trabajando justamente en un estudio para determinar cuántos impuestos pagan las empresas extractivas en América Latina y el Caribe, si es que pagan impuestos. Es un informe que vamos a tener listo antes del fin de mediados de año, así que también podemos tomar eso para próximas entrevistas. Bien, muchísimas gracias. Hemos estado con Adrián Falco, coordinador del área de justicia fiscal de Latindad y también secretario ejecutivo de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Adrián, y con ustedes, amigos y amigas, nos vemos en el próximo programa aquí en NTV Info. Y no se olviden de suscribirse en el canal de WhatsApp para que no se pierdan nada del contenido de NTV Info. Muchas gracias.